Ten luces. Campaña de seguridad vial ofrecida por Philips Automotive Lighting. Pon luz en tu seguridad. Una campaña de seguridad en la que Capital Radio tiene la suerte de participar gracias a nuestros amigos de Philips Lumilet y por supuesto a Ana Martín, su directora de marketing, que la tengo aquí a mi vera sentada porque es mi copresentadora. No solo trabaja para ellos, aquí también tiene su trabajo que hacer. Hola, Yo Ana. estoy muy a gusto aquí. ¿Qué tal, Chimo? Buenas tardes. Pues muchas gracias. Oye, ¿quién es hoy nuestro invitado? ¿Le conoces? Le ¿Alguna vez le has visto, conozco no? afortunadamente. Yo también. Y nada, tenemos la suerte de contar hoy con Guillermo Magaz, que es el director gerente de AECA ITV y que tiene siempre me sorprende nos sorprende en general a todos con datos que sobrepasan nuestra comprensión. Y bueno, pues esperamos que en este ratito pues veamos esos datos y ver cómo podemos en nuestra medida, ¿no? Remar a favor de obra y evitar que algunas de esas cosas que nos cuente pues dejen de suceder. Mira, yo estoy encantado de tener a Guillermo. Bienvenido, amigo. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros como siempre y un placer el poder compartir unos minutos con vosotros. Porque además yo, Guillermo, sabe que no le robo, le tomo prestados muchos datos para repetir permanentemente en el sector, porque muchas veces nos olvidamos del gran papel que tienen las ITVs, no solo para el mantenimiento del coche. Mantenimiento preventivo, por favor, vayan a la ITV de manera preventiva cada vez que tengan algo en el coche que no esté bien, la ITV les ayuda, ¿verdad, Guillermo? Sí, totalmente. Y además, en esos datos que tienen, que son el Big Data del estado de la automoción, porque en teoría los que no pasan ya sabemos que es porque piensan que no pasa el vehículo, con lo cual ya los tenemos catalogados, y los que sí pasan la ITV correctamente, sabemos cómo está gracias a ese control. Guillermo, la iluminación, ¿hasta qué punto es clave en el mantenimiento de un vehículo? Bueno, no desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? De seguridad. Es evidente que la iluminación es uno de los elementos que posiblemente sean más fáciles de comprobar y de chequear por parte de los usuarios, y sorprendentemente es el elemento que más el defecto que más se detecta en las inspecciones técnicas de vehículos, ¿no? Es el más con detectado. diferencia, sí. Es el número 1. Lamentablemente, Ana, estamos por ahí. Dios, ¿qué de trabajo nos queda por hacer? Ya no hay forma de bajar ahí. Es increíble precisamente ese contraste, ¿no? Algo que se puede, y tú además lo repites hasta la saciedad, algo que es relativamente sencillo de comprobar. Exacto. Sigue siendo a día de hoy nuestro muro cuando vamos a presentar nuestro coche a una revisión, que recordemos que lo que garantiza es que nuestros vehículos están en perfecto estado para poder circular. O sea, es seguridad pura y dura. Pero lo que es peor es que cuando vas a una ITV sabes que te lo van a revisar. O sea, ya no es no me ocupo de mi coche a diario. Bueno, es horrible. Es que voy al examen sin preparar, como si aquí no hay chuletas. Yo siempre digo, y lo digo en plan jocoso, que se entienda, que en donde están las estaciones de ITV suelen ser zonas de brujería, porque suele pasar siempre algo ahí, donde normalmente deja de funcionar. Exactamente, deja de funcionar cuando están dentro, ¿no? Fuera de esta parte un poco más broma, sí. Pero sí que es cierto que el alumbrado es uno de los elementos que más se detectan en la ITV con diferencia. Una de cada cuatro deficiencias graves es alumbrado. Efectivamente, pero fíjate, si lo analizas hasta desde el punto de vista por categoría de vehículo, por tipo de vehículo, sorprende que, por ejemplo, en el alumbrado en las motocicletas, más del 50% de los defectos graves que se detectan son graves. O sea, y es con diferencia el tipo de vehículo que más defectos graves tiene en el alumbrado, ¿no? Pero perdón, si son los más vulnerables, deberían ser los que más lo cuidaran. Es que pues, es completamente antítesis. Y además sorprende cuando ahora la Dirección General de Tráfico, dentro de su plan de 2024-2025 de seguridad vial, va a poner el foco en las motocicletas,
y sorprendentemente no ha incluido nada sobre el estado del vehículo, ¿no? Es algo que yo creo que sí se tiene que cambiar. Pues perdóname, pero estamos hablando de que los coches, estábamos hablando de que tienen una antigüedad tremenda, que más de la mitad del parque ya tienen más de 15 años. Dato de mi amigo Guillermo Magaz, que uso y pongo encima de la mesa siempre que hablamos, porque me parece mentira que estemos hablando de un parque de 14,2, ya, pero eso quiere decir que muchos tienen más de 15. Bueno, pues ya es más de la mitad, pero es que en las motos es peor. Wow, es que hay mucha más antigüedad en las motos que en los vehículos de 4 ruedas. Pues mira, motocicletas ahora mismo la edad media es de 16,8 años, estamos hablando, la edad media del parque, de todo el parque, es de 15,4, quiero recordar. Imagínate. O sea, que están por encima de la antigüedad. Entonces, son vehículos que además, lo que siempre, bueno, aquí es absurdo decirlo, ¿no? Porque ya lo habréis repetido 1000 veces, pero es tan importante ver cómo ser visto, ¿no? Y en las motocicletas, sobre todo, el ser visto, ¿no? Un día como días lluviosos en los cuales, pues bueno, es fundamental tener una iluminación que la gente vea la motocicleta y que vea que es un vehículo que es vulnerable y que va a tener un accidente. Es que encima eres vulnerable en una moto. Es que te recuerdo que la cuarta parte de los fallecidos en accidentes, en siniestros viales, han sido de motoristas. Entonces es importante pues poner todo el foco en el posible sobre ellos sin dejar el resto, pero sobre todo poner el foco en aquellas cosas que son importantes, y el alumbrado es algo fundamental. Ana. De hecho, en el estudio, uno de los datos que llamaba la atención es que dentro de los siniestros por categoría AdBleed, es decir, por deficiencias en la iluminación, la lesividad cuando se producía un accidente era mayor. Claro. Entonces, es que la carrocería en una moto eres tú cuando te caes. Sí, pero es a nivel general, pero claro, obviamente al final, ¿qué es lo que estamos hablando? Que si no tenemos luz no reaccionamos, con lo cual la agresividad o la dureza del impacto es mucho mayor, porque no hemos podido... el tiempo de reacción, porque ya pueden llevar, en el caso de que sea uno de los afortunados que se mueva en una moto relativamente nueva, ya puede llevar ABS, pero si no ves con el tiempo suficiente, te da igual llevar lo que sea, porque no te da tiempo, el tiempo de reacción no lo tienes porque no lo has previsto, o sea, es que no es rápido o lento, es que no está. Nosotros siempre decimos que la iluminación es el primer eslabón dentro de la cadena de seguridad, claro, porque a partir de poder percibir, ¿no?, el factor humano que toma decisiones, y a partir de ahí se activan el resto de elementos de seguridad activa y pasiva. Entonces es crítico, y en momentos puntuales, ahora estamos en otoño, días más lluviosos, menos cantidad de luz, pues todo se agrava o todo se puede mejorar poniendo de nuestra parte y teniendo una correcta iluminación en nuestros vehículos, y especialmente, y por favor, que tengamos presentes esos vehículos vulnerables. Estamos hablando de motos, pero en vías urbanas tenemos que recordar que hay ahora otros elementos que están ahí, que además vosotros me imagino que también os impacta. Es que somos muchos, y la seguridad, o sea, lo que nosotros hagamos por nuestra seguridad al final redunda en la gente que tenemos alrededor. Es un poco de generosidad también ahí. Hay un dato demoledor que decíamos que con lo fácil que es revisar las luces, porque lo puedes hacer casi desde dentro del coche, porque a nada de que toques los mandos ves si reaccionan o no, es muy fácil de ver. El 37,9% de los conductores solo la revisan cuando van a la ITV o cuando van al taller, porque la persona del taller le dice: oye, que vas sin luz. Pues la verdad es que, bueno, ojalá, menos mal que hay un 37,9% que lo revisan, ¿no? Porque al final la realidad es que, ya te digo, hay un porcentaje muy elevado pues que tienen defectos graves en el alumbrado, ¿no? Eso significa que no le estamos prestando la atención que debemos a nuestros vehículos. Y yo creo que es algo que debemos de concienciarnos, ¿no? Sí que es cierto que, y a lo mejor por deformación profesional, pues que te gustan más los vehículos, estás más encima, pero todo aquel que te maneja un vehículo tiene la responsabilidad de saber que se encuentra en estado adecuado, y si él no es capaz, por las circunstancias que sea, porque es sorprendente, ¿no? Pero yo entiendo que todos sabemos si una luz funciona o no funciona, pero bueno, si no fuera capaz, que vaya a un taller, que lo repare, que lo revisen, pero que lo que no se puede es circular con un vehículo sin saber en qué estado se encuentra. Eso es lo que, lamentablemente, yo creo que es uno de los elementos que están afectando a la siniestralidad vial hoy en día, y que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Es muy difícil de cuantificar porque
al final pues muchos siniestros se asocian al comportamiento del conductor, pero está condicionado por otras cosas. Totalmente, es decir, el comportamiento del conductor sí, efectivamente, pero si el vehículo reacciona de una forma adecuada o tiene una iluminación lo suficientemente adecuada para poder reaccionar a tiempo, pues entonces a lo mejor el accidente no es tan grave. Ese es el dato que arrojamos en el primer episodio, precisamente, de que uno de cada 3 accidentes, es verdad que no es es multicausal, hay muchos factores, pero uno de ellos, un tercio, el tema de la iluminación, ya sea propia de la del vehículo o la vía, era un factor que había incidido pero es multicausal, pero la iluminación, es, como tú decías antes, es el primero. Es decir, si no ves, todos los demás te pueden venir a toda velocidad, como digo yo, porque claro, todo se agrava. Se desencadena muy rápido porque has acortado el tiempo que tenías además, viendo bien. Fíjate un poco, yo por lo menos desde el punto de vista de tecnología, desarrollo tecnológico que se está produciendo en el sector de los vehículos, con diferencia la iluminación es uno de los que más cambia, de los que más han evolucionado en los últimos años, ¿no? Con sistemas actuales que hace 5 años nos hubieran dicho y no lo creíamos, ¿no? A lo que voy es que esa tecnología que incrementa y mejora la iluminación se está introduciendo en los automóviles de forma importante, pero lamentablemente no llega al ciudadano, ¿no? Vale, ahora quiero derribar un mito. Vale, ahora os tengo a los dos aquí, a un fabricante de luces y a las ITVs, y quiero derrocar un mito. Mejorar la luz del automóvil no hace que no pases una ITV si lo haces correctamente, ¿verdad, Ana? Porque esa es una pregunta. Es que, claro, si no pongo la bombilla original, no paso la ITV. Hombre, si tu coche es de hace 20 años, igual hay alguna bombilla o algún tipo de luz que sí pasa la ITV y que vas a ver un poquito mejor, porque, claro, tampoco hace falta que vayas con la lamparilla. Bueno, si me permite, Guillermo, al final... Pasar ese examen necesario, al final es garantizar unos mínimos. Exacto. ¿Vale? Eso significa que tu vehículo está en condiciones de poder circular en unas condiciones mínimas o que se consideren imprescindibles de seguridad. Por encima de eso hay recorrido, hay mucho recorrido y la realidad es que si tú confías en un componente, hablo de iluminación, pero en general de todo, la calidad está ahí. Eso entonces, sí, siempre primeras marcas, por Dios. Si puede ser Philips Luminet mejor, hombre, pero siempre primeras marcas. No seré yo la que diga que no, pero sobre todo lo que quiero es que quede el mensaje de que existe posibilidad de mejora en nuestros vehículos y especialmente, o trayendo a colación, ese envejecimiento del parque. Exacto. Por favor, no creamos que... o consideremos que el sistema de iluminación de nuestros vehículos, ya lo decíamos en algún episodio anterior, que no consideremos que es fijo, hay posibilidad de mejora y es lo único de lo que podemos garantizar que sí que vamos a tener. No sabemos si la vía va a estar correctamente iluminada, si vamos a ir en una ciudad en la que funcionan todas las farolas. Es lo que depende de nosotros. Pero eso depende de nosotros, es responsabilidad del usuario. Guillermo, a que no le ponéis ningún problema a nadie porque se vea un poquito mejor de lo que se veía cuando el coche salía de fábrica. A ver, nosotros, yo siempre lo digo que evidentemente nosotros hacemos lo que la administración manda. Exacto. Y sí es cierto que evidentemente cualquier mejora del vehículo para nosotros es vamos, lo que decían, oye, mejor. Que te vaya mejor. Pero también es cierto que hay que tener precaución, hay que tener cuidado, porque no todos los elementos que se comercializan en el mercado son adecuados para cumplen con los requisitos. Por ejemplo, en el tema de las luces, en el tema de luces hemos detectado, pues por ejemplo, pues faros absolutamente quemados, porque las bombillas que se habían colocado, instalado, pues no estaban previstas para ese tipo de vehículo y esos faros, ¿no? Entonces, lo único es que antes de hacer esa mejora que se puede hacer en el alumbrado es que se aseguren, por un lado, de que cumple con la normativa vigente y que, por otro lado, que sea un producto de calidad, evidentemente. Para eso es muy fácil. Luminet, entras, metes tu marca, tu modelo y sabes qué tipo de bombillas puedes poner, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, lo ponemos fácil, lo intentamos poner fácil. Sí. Que es que acudir a un taller de confianza, también importante, o simplemente poneros en contacto con vosotros y te dicen cómo puedes mejorar tu iluminación sin tener esos problemas. Por eso digo yo, recurrir a quien sabe.
Sí, eso será, yo creo, tema de otro capítulo, Bueno, ¿no? El papel importantísimo de los talleres como prescriptores. Exacto. Y como nuestros asesores. Exacto. En cuanto a los componentes que podemos ponerle al vehículo en iluminación o cualquier otro componente. Pero sin duda estamos hablando, de nuevo, es una máquina que nos ponemos a los mandos, que mal utilizada puede generar mucho dolor. Hagámoslo con sensatez, con cabeza y apostemos por productos que sabemos que van a mejorar y que nos van a dar todas las garantías. Porque una pregunta que yo te quería hacer, Guillermo, de todas las deficiencias graves que se detectan en iluminación, no son todas iguales. ¿Cuál es la que más os encontráis? ¿El hecho de que vaya un piloto fundido? ¿Que no de...? Depende de la categoría del vehículo. O sea, es distinto en lo que es vehículo industrial, camiones grandes, en autobuses o en motocicletas o en turismos. Pero por regla general, si lo aglutinamos todo, el número uno es el haz luminoso lo tienen mal orientado y van o deslumbrando o lo llevan muy bajo. Es decir, es un tema de regulación que además todos los vehículos sabemos que llevan la regulación dentro o es automática. Exacto. Bueno, en estos casos, si lo llevan descontrolado, por regla general suele ser porque no es regulación manual. Exacto. También es cierto que nos encontramos con en muchas situaciones que son reparaciones de vehículos de golpe que están más mal reparadas. Mal entonces, hechas. los faros... los soportes de los faros se parten, se queda descolocado el faro y no va alumbrando como tiene que ir alumbrando. Eso nosotros lo detectamos y ya digo, sobre todo es el más importante es el tema del haz luminoso, que está mal orientado. Y luego, por ejemplo, en motocicletas es muy dado el cambio de los pilotos por otros completamente distintos y que, bueno, pues muchos de ellos es que no están homologados. Que no cumplen normas. Entonces, al no estar homologados, pues Dios no pueden mío, pasar, se entiende. No compren productos que no están homologados, que no cumplen la normativa, porque la seguridad se basa en una normativa para que todos nos veamos y nos hagamos ver de una manera. Sí, y además aquí en España que somos súper garantes Exacto. y busca un poco, a veces es enrevesado, y yo lo sé que desde el punto de vista a lo mejor del usuario final es como todo demasiado complejo, demasiado burocrático a lo mejor, pero todo tiene un fin y el hecho de que esté tan garantizado precisamente es para que los sistemas, en nuestro caso de iluminación, pues la luz vaya a los puntos críticos donde nosotros necesitamos la información para reaccionar. O sea que todo tiene un porqué y las cosas, como todo en la vida, hay que hacerlas bien. No, y que de verdad que no solo vemos, sino que tenemos que ser vistos. Totalmente. Que eso se nos olvida muchas veces, ¿no? Si yo veo, bueno, tú ves porque no tienes nada con que compararlo. A lo mejor si lo compararas con otra iluminación te dabas cuenta de que veías poco, pero sobre todo no se te ve. O sea... No, y además yo creo que además alguna vez lo he comentado contigo de cruzarnos por carreteras comarcales, cruzarte con un vehículo que de noche que ves y dices es una motocicleta. Y cuando estás llegando y te cruzas con él y dices, pues no es una motocicleta. No resulta que tenía 4 ruedas. Exacto. Porque lleva una luz fundida, ¿no? Y vas por carreteras estrechas, comarcales, que no hay iluminación y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo reacciono yo para que quepamos los dos? No, y sobre todo, ya no solo eso, sino es que a mí, por lo menos en mi caso, me ha provocado sustos. Porque piensas que viene una motocicleta y de repente ves que es un vehículo mucho más grande y claro, dices, ostras, no pensaba que era eso, ¿no? Entonces... ¿No lo has podido prever? Pero aparte... Te estoy diciendo desde el punto de vista de ser visto, ¿no? Que él me imagino que no vería, porque con un faro de noche poco se ve, ¿no? Pero bueno, lamentablemente yo creo que es algo que debemos ser conscientes e insistir sobre la importancia de tener las luces y sobre todo, seguramente lo habéis tratado ya, pero hay un tema evidente, ¿no? que suele pasar y que la gente yo creo que no es consciente, que cuando una bombilla se funde normalmente solo cambian una bombilla y no cambia las dos porque la otra va a caer seguro en poco tiempo. Eso es un consejo que damos siempre y además porque no puedes llevar 2 bombillas diferentes, son 2 luces diferentes. Me alegro muchísimo que hagas esa apreciación porque en el primer estudio que hacíamos sí que se veía que, por ejemplo, para el tema del neumático se ve clarísimamente que si tienes un defecto en un neumático tienes que cambiar todo el eje. En las bombillas seguimos cambiando la bombilla que se nos funde. Horror. O sea que muy apropiado el comentario. Importantísimo. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, ¿vale? ¿Os parece? Yo creo que es un mensaje muy bueno y muy práctico. Por favor, cambien las dos. Pero es que a mí me resulta de lógica, pero hay veces que la lógica no se aplica. Guillermo, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantado. A mí un placer.
Ten luces. Philips Automotive Lighting te ha ofrecido esta sección. Nuestras innovaciones aumentan tu seguridad en la carretera.